un costo ecológico que ya comentaremos, y que lo que vemos arriba, como bien dice, pues es la parte bonita, ¿no? La parte bonita del producto que estamos ahí cultivando, pero ¿qué está pasando en el suelo? ¿O qué contiene, además de minerales, además de vitaminas, ese fruto, esa semilla que nosotros estamos viendo, ¿no? Hay moléculas, hay ingredientes activos, que ya comentaremos, que no se ven, pero sabemos que ahí están, que ahí existen, ¿no? Desafortunadamente o no, la planta no puede utilizarlo directamente del ambiente, tiene que extraerlo de forma iónica de la raíz, o de forma que esté disponible en la raíz, pero existen estos microorganismos que sí pueden fijarlo. Entonces van a beneficiar a la planta, forman una simbiosis de tal forma que la planta le da alimento al microorganismo y el microorganismo le ofrece el nitrógeno que requiere. Producir de forma inocua. Es decir, yo creo que ya hay una preocupación creciente de toda la población, no solamente de los consumidores, que quizás es donde más se ve, pero también de productores de origen, donde decir quiero producir ya sin tanta aplicación de productos químicos, que así es como se engloba, ¿no? A todos los plaguicidas, insecticidas, simplemente es productos químicos, por los efectos adversos que tienen en la salud, en el suelo, en los cuerpos de agua, por lo que ya comentaba hace rato, ¿no? El nitrógeno que se puede lixiviar, por ejemplo, a las fuentes de agua, que después pueden contaminar, que pueden enfermar a niños, en general a toda la población, ¿no? Pero a veces en niños se ve ciertos problemas o ciertos padecimientos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Saber Más Radio. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente, y en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el campo. Entonces, no sé si en algún momento han viajado, y mientras van viajando logramos ver a los lados de la carretera estos cultivos que se ven uniformes, todos creciendo en el mismo tamaño, y realmente tiene una vista impresionante, y además muy bonito el campo. Se ve que está todo perfectamente organizado, y en muchas ocasiones no reparamos en preguntarnos cómo es que podemos lograr este tipo de crecimiento tan ordenado, que se ve con todos esos trigos ahí con tanto grano. Y bueno, para hablarnos un poco acerca de cómo se logra esto, que es a través de fertilizantes, tenemos hoy a nuestro invitado, Alfonso Luna Cruz, que él está en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Alfonso, te damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, doctora Nandine. Y hablando un poco sobre este tema del inicio, yo quisiera preguntarte, para poder conseguir este tipo de cultivos que nosotros vemos, este tipo de producción, utilizamos ciertos fertilizantes, pero que tienen una característica de que son fertilizantes químicos. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de este proceso de fertilización que se hace en el campo para poder conseguir este tipo de plantíos y estas cosechas? Desde luego, sí, antes que nada, agradecer la oportunidad. Yo creo que esta es una ventana muy importante para nosotros, para comunicar información como esto que me solicita hoy de comentar cómo es que logramos esos cultivos verdes, homogéneos, y que sobre todo los vemos a la orilla de la carretera. Pero un común denominador que observamos cuando vamos en el autobús, es que muchas veces se ve letreros de la variedad que se está utilizando, de productos químicos que se están utilizando, y que es difusión que tienen ciertas empresas para cautivar de cierta forma al productor que consuma esos productos, pero se logra a base de una gran cantidad de aplicación de productos químicos. Y no solamente fertilizantes, sino fungicidas, plaguicidas en general, para atacar plagas que son del follaje, que son del suelo.
pero la aplicación repetitiva, porque además es una monocultivos, es decir, que si yo veo cultivo de maíz, para el siguiente año con toda seguridad voy a ver cultivo de maíz, a los siguientes 2, siguientes 3, porque también la tecnología está adecuada para monocultivos sobre todo, y para cultivar en grandes extensiones, pero necesito esa aplicación de fertilizantes químicos que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son productos de importación. No se producen en México, o al menos no se producen todos. Yo creo que el 80% de lo que consumimos se tiene que traer del extranjero. Claro. Eso implica un costo económico para la forma de producir, el uso de la maquinaria, pero también hay un costo ecológico. Un costo ecológico que ya comentaremos, y que lo que vemos arriba, como bien dice, pues es la parte bonita, ¿no? La parte bonita del producto que estamos ahí cultivando, pero ¿qué está pasando en el suelo? ¿O qué contiene, además de minerales, además de vitaminas, ese fruto, esa semilla que nosotros estamos viendo? Hay moléculas, hay ingredientes activos, que ya comentaremos, que no se ven, pero sabemos que ahí están, que ahí existen, ¿no? Sí, claro, y esto es porque el diseño que tenemos es para tener verdaderamente una producción acelerada, una explotación de estos recursos que tenemos ahí, sin pensar mucho en los impactos que podemos tener sobre el medio ambiente, sin cambiar como este sistema que ya tenemos bien establecido por las empresas. Y en este sentido nos deberíamos de preguntar si hay alguna alternativa, si hay algo que podamos hacer nosotros para poder reducir estos impactos que se tienen sobre la tierra, sobre todos los componentes que estamos ahí involucrando, porque no solo es tierra, también es parte del agua. Estos fertilizantes que contienen una alta cantidad de nitrógeno finalmente también van al agua, y los cuerpos de aguas también tienen sus consecuencias serias de este exceso de nitrógeno. Pero entiendo que tú, Alfonso, estás trabajando sobre un tema que tengo una pregunta grande, pero estás trabajando con bioinoculantes con el uso de microorganismos. Y entonces, ¿qué son estos bioinoculantes y de qué manera nos pueden ofrecer una alternativa a esta fertilización química? Sí, con gusto, doctora. Efectivamente, estos bioinoculantes, pues en el nombre lleva mucho significado. Bio significa vida. Y a diferencia de los fertilizantes químicos, que son de síntesis inorgánica, es decir, que no se pueden producir a través de un microorganismo, ¿no? Se pueden fijar, pero no producir. Entonces, estos bioinoculantes es un término muy amplio que puede dividirse en biofertilizantes, que son necesarios para la planta, para la producción, para el crecimiento de la misma. Se puede mencionar también a los biofungicidas, que nos van a ayudar de forma natural a controlar o ser antagonistas de patógenos para las plantas que existen en cualquier cultivo, ya sea silvestre o cultivo que yo tenga de forma productiva. O también bioplaguicidas para el control alternativo de todas las plagas que existen, ya sean tanto en el grano de la planta, en las flores, en el follaje, en la propia raíz. Entonces, estamos trabajando a partir de 2018, tenemos la propuesta aquí en Michoacán de aislar de los suelos, de los cultivos que tenemos importantes aquí en Michoacán, como agave, fresas, o en general todas las berries o frutillas, aguacate, maíz, frijol, aislar microorganismos que ya viven ahí. Simplemente hay que sacarlos de ese suelo, hay que estudiarlos, seleccionarlos, ver cuál es el mecanismo que me ayuda para promover el crecimiento de la planta. Y con mecanismo me refiero a si son capaces de fijar nitrógeno, porque existen microorganismos que fijan el nitrógeno. Entonces, en la atmósfera lo que más tenemos es nitrógeno, ni siquiera es el oxígeno, claro. Es nitrógeno. Desafortunadamente o no, la planta no puede utilizarlo directamente del ambiente, tiene que extraerlo de forma iónica de la raíz, o de forma que esté disponible en la raíz, pero existen estos microorganismos que sí pueden fijarlo.
entonces van a beneficiar a la planta, forman una simbiosis de tal forma que la planta le da alimento al microorganismo y el microorganismo le ofrece el nitrógeno que requiere. Pero no solamente nitrógeno, hay otros nutrientes que requiere la planta que son esenciales, se llama, para el crecimiento y producción, como es el fósforo, es el calcio, y que también existen microorganismos que me van a ayudar a que sean más disponibles ese calcio, ese magnesio, que muchas veces, aunque haya suficiente en el suelo, no está de forma disponible. ¿Y por qué no está de forma disponible? Porque no está balanceado de acuerdo con lo que requiere el cultivo. Entonces, este microorganismo dice, no lo puedes tomar directamente planta, yo te ayudo, tú me das tus exudados, lo que yo puedo obtener de tu raíz, me das comida, y yo te hago disponible esos nutrientes, tú puedes crecer, tú puedes producir, y vivimos con esa simbiosis. Entonces hemos seleccionado microorganismos nativos, porque en el mercado ya existen, este no es un tema nuevo, en el mercado existen desde hace mucho tiempo, pero se tienen que traer algunas veces de otros países, y como son microorganismos, pues hay un proceso de adaptación, y muchas veces no funciona, y si el productor ve que no funcionan, no lo va a utilizar y se le va a facilitar más utilizar el fertilizante químico, el que ya conoce de mucho tiempo, el que no le da problema. Entonces, con esta propuesta que traemos de que sean nativos, pues son microorganismos que están adaptados a las condiciones que tenemos en Michoacán, en México, y que me van a dar mejores resultados, ¿no? Con los cultivos que yo tengo aquí, y con esa selección y con esa caracterización que nosotros tenemos en laboratorio, podemos hacer estas formulaciones ya de un producto como tal. Ya los productores no van a ver el microorganismo porque es un microorganismo muy pequeño que solamente se ve en microscopio, y que lo que van a ver es una formulación. Estamos trabajando en una formulación sólida, ya sea en polvo, que se puede aplicar asperjando directamente a la planta en el sistema de riego, o bien utilizarlo en forma granular, también sólida. Es una propuesta nueva que traemos de trabajarlo en forma granular, para que pueda utilizarse junto con los fertilizantes químicos, porque además hemos generado conocimiento para reducir la producción, la aplicación de fertilizantes químicos hasta en un 50%. Y es importante decir que el microorganismo no puede sustituir en su totalidad al fertilizante químico, no lo va a hacer, pero sí podemos bajar la cantidad de ese fertilizante químico hasta en un 50%, y el otro 50% compensarlo con el uso del microorganismo. Y qué mejor si es con una formulación donde el productor pueda mezclarlo y pueda aplicarlo en una sola ocasión y no tenga que hacerlo de forma separada, lo que implicaría mayor costo de producción para él. Claro, y en este sentido, algo muy interesante que quisiera recuperar de lo que hemos estado platicando es este tema de la simbiosis. Y en realidad es muy interesante ver que esta interdependencia, no solo entre el microorganismo y la planta, es algo también que podemos ver como en otro tipo de niveles, ¿no? Debería de haber una simbiosis entre el conocimiento que estamos produciendo aquí en la universidad y las comunidades, los productores que son los que se están encargando de hacer producir esta tierra. Y tu proyecto me parece muy profundo, y además de eso que quisiéramos seguir hablando sobre este tema. Es extremadamente importante, y debemos de recuperar esta colaboración directa con los productores que nos comentabas de las regiones. Si bien es algo que platicábamos también, si bien es cierto que existe la tecnología, y como bien lo mencionabas, la traemos del exterior de México, del exterior de nuestras regiones, probarlo para nuestras regiones aquí en Michoacán es uno de los trabajos que tú también has realizado dentro de estos proyectos de investigación, y sería interesante que platicáramos en el siguiente bloque acerca de por qué es diferente traer uno y ver que no funciona, cómo es este proceso de adaptarse, y los invitamos a continuar con este tema regresando del corte. Permanezcan con nosotros para saber más de este tema.
De nuevo estamos aquí en otra edición de Saber Más Radio. Gracias por permanecer con nosotros. Platicábamos con Alfonso Luna sobre este tema de bioinoculantes. Y habíamos quedado en una pausa en donde estábamos platicando justo en el tema de cómo es que vamos a tener este acercamiento, la academia y los productores finales. Y en el corte y al inicio tenemos oportunidad de platicar con Alfonso y comentábamos que una de las actividades que él disfrutaba más era esta de salir al campo. Y bueno, no quiero decir sus palabras, quiero que él las comparta con ustedes, porque creo que algo importante es que cuando nosotros como personas encontramos ese tema que nos apasiona, esa actividad que nos permite vincularnos con esa parte del trabajo que es ir a hacer lo que disfrutamos, además de todo este otro proceso que tenemos que llevar riguroso de la parte científica, ¿nos podrías compartir, Alfonso, esta parte de qué es lo que disfrutas de más de este tipo de investigaciones y cómo ha sido tu acercamiento con los productores en el campo? Sí, claro. Yo creo que mi trayectoria empieza hace muchos años. Soy ingeniero agrónomo de formación, entomólogo posteriormente. Entonces, desde el punto de vista agronómico, pues esa carrera nos vincula con el sector productivo, porque yo estoy convencido que cualquier mejoramiento que nosotros necesitemos hacer, llámese bioinoculantes o alguna otra forma para contribuir al desarrollo del campo, tenemos que salir justamente a donde está la situación que está conflictuando, a resolver una necesidad. Porque mucho lo tratamos desde el escritorio, nos imaginamos cuál puede ser la problemática que está ocurriendo, y a veces salimos y no necesariamente es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que salir, platicar con productores, ver cuál es la necesidad que tienen, de qué forma nosotros podemos contribuir a resolver, porque realmente se requiere resolver. No solamente que yo le diga, mira, tengo un banco de 1000 microorganismos, 1000 especies que son potenciales, si no le va a servir de nada, ¿no? Yo creo que ellos lo que requieren es una respuesta pronta, que les resuelva el problema, o por lo menos que mitigue toda la situación negativa que puedan tener, que sean más productivos, con menos recursos, porque es lo que menos tiene, recurso económico. Claro. Y por el otro lado, actualmente también se busca producir de forma inocua. Es decir, yo creo que ya hay una preocupación creciente de toda la población, no solamente de los consumidores, que quizás es donde más se ve, pero también de productores de origen, donde decir quiero producir ya sin tanta aplicación de productos químicos, que así es como se engloba, ¿no? A todos los plaguicidas, insecticidas, simplemente es productos químicos, por los efectos adversos que tienen en la salud, en el suelo, en los cuerpos de agua, por lo que ya comentaba hace rato, ¿no? El nitrógeno que se puede lixiviar, por ejemplo, a las fuentes de agua, que después pueden contaminar, que pueden enfermar a niños, en general a toda la población, ¿no? Pero a veces en niños se ve ciertos problemas o ciertos padecimientos. Entonces ya se empieza con mayor notoriedad a preocupar desde los productores, de decir, quiero una alternativa, pero quiero que sea real, ¿no? Que me ayude, no que tú te lo imagines desde tu escritorio y que no vengas y convivas. Entonces yo disfruto cuando salgo. No están aquí mis estudiantes, pero si estuvieran, ellos me dirían, sí, tenemos que jalarlo casi, porque no se viene, no se quiere regresar, porque me disfruto platicar con la gente, claro. Porque de ahí aprendo. O sea, más que enseñarles, yo aprendo de toda la experiencia que ellos tienen de generaciones, no solamente de la edad que tenga la persona con la que platico, sino todo el conocimiento que ha acumulado en muchas generaciones, y que entonces ya con esa retroalimentación nosotros podemos generar esa respuesta que les puede favorecer, ¿no? Entonces, afortunadamente, a través de proyectos de financiamiento externo como de CECITI, por ejemplo CECITI, o antes CONACYT, del mismo ICTI del Estado, que nos ha apoyado a través de estos proyectos, es como hemos podido desarrollar estos bioinoculantes. Entonces, por ejemplo, actualmente desarrollo un proyecto de CECITI o de antes CONACYT, que tiene que ver con la formulación de un bioinoculante mixto, le llamamos, que buscamos por un lado promover el crecimiento de las plantas a través de las bacterias promotoras de crecimiento como tal, pero utilizarlo en mezcla con un hongo entomopatógeno. ¿Qué me hace el hongo entomopatógeno?
reducir o provocar mortalidad en plagas de los cultivos. Lo estamos enfocando sobre todo en plagas de la raíz. Entonces, esto requiere cierta investigación porque debemos buscar microorganismos que sean compatibles. Es decir, que cuando yo lo formule, yo pueda ver una respuesta positiva en la planta, que tanto la bacteria pueda promover el crecimiento, pero que no inhiba la acción de mi hongo entomopatógeno. Y que si hay una plaga ahí, no sé, gallina ciega, fungus gnat en el caso de fresa, que pueda controlarlo también el hongo entomopatógeno y que no se inhiban. Porque si yo desconozco esa parte, a lo mejor los aplico de forma separada, pero no vaya a haber ningún efecto positivo. Entonces el productor nuevamente va a decir, esto no funciona y no quiero utilizarlo, ¿no? Entonces debemos pensar también en esa formulación. Sí, que de hecho este es un punto súper importante de ver, porque hay una cantidad grande de ofertas de productos que se tienen ya, que se llaman biológicos, como una alternativa a la parte de la fertilización química, pero entiendo que el proceso que ustedes realizan, bueno, tu equipo de trabajo y tú mismo aquí en la Universidad Michoacana, es hacer como un estudio detallado. Este estudio detallado te permite conocer, además de estas características y este equilibrio del que hablabas, ciertos datos específicos que te van a permitir como obtener una mezcla específica que sí funciona para una región y que puede ampliarse a algunas otras regiones, y para eso hay un proceso. Entiendo que hay un proceso que se debe de seguir para poder llegar a este punto de pasar de tener una cubeta en donde puedo hacer una mezcla de una cantidad de cosas y simplemente ponerla en el cultivo, a algo que ya tiene mucho más forma y que está fundamentado de manera científica, y creo que tienes también un par de trabajos en este sentido, y quisiera para esta parte final que nos platicaras ¿qué es este proceso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que lo lograron? ¿Y por qué nos debería de ser importante de conocer a los radioescuchas, a mí que no soy del tema, que no es mi área en la que estoy desarrollándome o en la que soy experta? Si nos pudieras platicar un poco acerca de esto. Sí, claro. Como comentaba, estos trabajos llevan muchos años de investigación para validar en laboratorio, hacerlo también en campo y que veamos que realmente funciona. Entonces, junto con otros compañeros investigadores del instituto y a través de trabajos de estudiantes de posgrado sobre todo, logramos obtener en este año 2 patentes. ¿En qué consisten? Sí, en la utilización de 2 microorganismos del género Pseudomonas, que se utilizan mucho en campo para promover el crecimiento, a través de un trabajo básicamente que realizamos en condiciones de invernadero para la producción de jitomate, donde redujimos el 50% del fertilizante químico y el 50% lo compensamos con el uso de ese microorganismo. Entonces, pues le dimos toda la validación antes en el laboratorio, posteriormente lo escalamos a la condición de invernadero, donde vimos que logramos aumentar el rendimiento utilizando el 50% de fertilizante, los microorganismos. Subimos por lo menos un 20-30% el rendimiento de cultivo de jitomate. Un parámetro más, licopeno, que es importante, es un antioxidante en el jitomate, también logramos incrementarlo. Entre otros parámetros, el número de frutos por racimo, en general el rendimiento, ¿no? Que eso ya es importante. Claro. Y que no solamente nos ayuda a disminuir el uso de químicos, sino también a proteger nuestro suelo, nuestra agua, nuestros productores. Pero además hemos trabajado con maíz, actualmente también con maíz, y 2024, donde también logramos incrementar los minerales, magnesio, calcio, fósforo, potasio, así como vitaminas, sobre todo el complejo B, en condiciones de temporal, reduciendo también al 50%. Y la relevancia que tiene es que mucha de la dieta que compone en las comunidades rurales, pues es a base de maíz. Y qué mejor si logramos incrementar todos los nutrientes, las vitaminas que tiene, porque al consumir maíz, sobre todo unas tortillas criollas de maíz criolla, a quien no se le antoja, claro, pues sabemos que además tiene mejor contenido nutrimental comparado con maíces que son de híbridos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este trabajo requiere
todo ese esfuerzo. Mucho de esto lo hemos elaborado o hecho en el CIDAM, Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, que también es parte de la universidad, donde los productores nos pueden visitar. Con mucho gusto les platicamos de cómo se hace todo este proceso, cómo lo podemos utilizar eficientemente en campo o directamente también aquí en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Sí, y bueno, les invitamos a los productores que nos pudieran estar escuchando por el radio a que se acerquen. Hay, como pueden ver, es una pequeña muestra de todo lo que hay al interior de la universidad, y la realidad es que todo este tipo de trabajo que se realiza al interior de la universidad debería de cumplir este punto de la simbiosis de la que tanto hablamos en el bloque anterior. Así es que uno de los logros importantes es esta vinculación con la región específica de Michoacán. Y ya como para cerrar con esta entrevista, Alfonso, si tú pudieras describir en un par de palabras tu experiencia al final de estas patentes, y después de que sabes que hay productores que verdaderamente están utilizando el producto y que ya fueron años de investigación, ¿podrías decirnos cómo te sientes en estos momentos ya después de este largo proceso y con esta terminación de las patentes? Sí, pues en 2 palabras es algo gratificante, algo productivo y desde luego que es emocionante, pero no el hecho de lograr la patente, sino lo que sabemos que podemos lograr con esos microorganismos, desde la parte ecológica, desde el beneficio que acercamos al productor. Bueno, y ahí está este resultado. Es una parte importante de las actividades que realiza la Universidad Michoacana para poder establecer y fortalecer finalmente la producción del conocimiento, pero llevarla hasta un punto final con los productores. Y muchísimas gracias, Alfonso, por habernos acompañado en este programa de radio, un tema muy interesante del cual queremos definitivamente saber más. Así es que en algún momento esperamos volver a invitarte para que nos sigas platicando de todos estos temas. Les damos las gracias por habernos escuchado y los esperamos en la próxima edición.